Jóvenes, formalmente buenas tardes. Creo que ya es hora de que iniciemos porque se irán integrando los demás, ¿les parece? Bueno, antes nada, mi nombre es Guadalupe Leonardo. La intención de nuestro encuentro en el día de hoy es poder llegar a unas informaciones de importancia, básicamente sobre el COVID-19. Es para mí un honor poder tenerlos aquí a ustedes y con la intención de que podamos todos aprender, pues aquí tenemos la presentación. Es importante que todos mantengan los micrófonos en silencio para que podamos aprovechar el proceso y podamos tener un tiempo para poder hacer preguntas y no haya ningún inconveniente en el proceso. Pues aquí estaremos en aproximadamente 1 hora y media, más las preguntas que se puedan presentar. Como le decía, es una iniciativa del TEP que nosotros podamos hoy hablar sobre los mecanismos de control, sobre lo que es minimizar los espacios y los contagios del COVID-19. Bueno, el contenido general que vamos a estar viendo en este taller, en esta presentación, esta charla, pues es básicamente viendo la importancia, los centros que tenemos como centros autorizados, algunos pasos de evaluación que se dan a modo general, específicamente en la ciudad de Santiago, y vamos a estar también tomando en consideración las líneas y los mecanismos de control que vamos a estar trabajando en eso. El objetivo es que ustedes puedan tener un conocimiento general. Yo sé que muchos de ustedes han tomado ya como acción poderse integrar a sus labores y eso hace que en el proceso pues tengan que ir adecuando sus compañías. Entonces, considerando esto, pues los objetivos específicos es que ustedes puedan tener esas herramientas que aunque no hayan desarrollado formalmente su protocolo y no tengan líneas en todo lo que tiene que ver con el proceso formal para documentar este protocolo, pues estaremos dando algunas notaciones específicas en ese sentido. Entonces, para poder iniciar el proceso de la charla, pues es importante que conozcamos algunos mecanismos y algunos términos generales que vamos a estar utilizando en todo el transcurso de esta charla. En ese sentido, pues, mecanismo es un concepto que se refiere a los elementos que vamos a tener en la compañía, en las empresas e incluso en nuestros hogares para poder llevar a cabo lo que es evitar el contagio del COVID-19. Entonces, esos elementos vamos a estar viéndolo acá, considerando. Entonces, como le decía, pues los mecanismos de control básicamente son los elementos que vamos a considerar dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de negocio, para poder minimizar los impactos de contagio. El control del riesgo laboral, pues lógicamente son los monitoreos que en el camino estaremos llevando a cabo a medida que vayamos implementando protocolos y vayamos haciendo medidas y reglas para nuestros empleados y para todo el que está relacionado con la compañía. De esa misma manera, pues queda claro que el proceso de contagio pues es una transmisión y lo que estamos evitando con esto es que en la labor pues la transmisión sea mínima, lógicamente tendiendo a cero, evitando de que sea en mayor escala. Entonces, en ese mismo sentido, pues quisiera recordarles que todo prácticamente ya sabemos con todo lo que se habla en las redes y se habla en las noticias y algunos expertos que han estado hablando del tema. Es importante que ustedes sepan que los síntomas siguen siendo fiebre, dolor de cabeza, tos, pérdida de sabor, olor, pero hay muchos casos en los que no tenemos síntomas, sino que el individuo adquiere el contagio, pero se mantiene asintomático. Quiere decir que puede ser que esté infectado y no se esté dando cuenta y entonces eso provoque que mayor número de personas que se acercan a este individuo, pues provoque de que se hagan infectados del COVID-19. Entonces, no significa que toda aquella persona que tenga fiebre o tenga dolor de cabeza o tenga pérdida de sabor o olor y tos va a tener COVID-19. Lo importante es que estos son los mecanismos y las características que identificamos para poder tomar acción y poder validar si existe o no existe el contagio de COVID-19. Pues en ese mismo sentido también les voy a mencionar, como les decía, cuáles son los centros autorizados que tenemos en Santiago. No significa que los demás centros que existen en Santiago, que son privados, no tengan la autoridad para trabajar lo que es el diagnóstico del COVID con todos sus equipos médicos. Sin embargo, quise hacerle mención de estos dos centros hospitalarios porque son los dos centros que están avalados por el gobierno para que sea de un proceso totalmente gratuito. Eso significa que si usted acude al GEMI y se acude al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez,
usted no va a tener unos costos adicionales como lo tiene en algunas de las, lógicamente en las demás clínicas que son privadas, para poder diagnosticar y hacer el proceso de identificación del COVID. En estas clínicas, y tanto en estas clínicas como en las privadas también, se entiende que el protocolo a seguir para lo que son los pasos de evaluación médica se toma al inicio, cuando una persona cree que tiene COVID, pues llega al proceso de evaluación y se le toma la temperatura. Esto lo hace un equipo médico, tomando la temperatura, y si la persona tiene fiebre 39 más 0 menos 1, entonces eso provoca de que ya sea un proceso de identificación si está o no está vulnerable a la enfermedad, al virus, al contagio. Entonces, si no tiene, pues la revisión totalmente una revisión general y se obvia el hecho de que el paciente tenga COVID. Sin embargo, como han estado surgiendo algunos síntomas que no son fiebre solamente, pues también se toma en consideración esos síntomas y se hace una entrevista. Básicamente se le hace una entrevista puntual, para eso se le asigna inicialmente una mascarilla a todos los pacientes que llegan a estos centros asistenciales. Y si se presentan síntomas, si dentro de lo que es la encuesta o la entrevista que se le hace, esa persona da información de que tiene algún problema, algún síntoma respiratorio o alguna situación particular, pues en la entrevista se clasifica y se manda, si está sospechoso, se manda con un criterio de evaluación a internamiento o aislamiento. Esa práctica, pues básicamente es en el término de aislamiento, puede ser en el lugar donde ha ido a hacerse asistencia o en la casa, es decir, que puede ser en una cuarentena domiciliaria. Sin embargo, cuando esa persona se identifica dentro de ese centro hospitalario, se identifica como una persona de área crítica o área no crítica, pues se separan, porque el tratamiento que se le da a personas de área crítica, como personas diabéticas, hipertensa, personas que tengan una situación de gravedad, pues se le da un tratamiento diferente porque tienen mayor precauciones para el contaminarse y no contaminar a los demás. Ya pues a partir de aquí, pues se hace una evaluación, una evolución de cómo va la enfermedad, sea que la enfermedad se esté tratando a modo domiciliario o a modo ya hospitalario. Entonces, en ese caso, pues se recurren a lo que son las evaluaciones periódicas. Se hacen, en el caso de cuando el paciente está en sus casas, pues se hacen llamadas y se verifica y se le hacen ciertas preguntas vía teléfono para validar cuál es el estado de ese paciente. Entonces, considerando esto, pues hay una línea de acción de los mecanismos que se van tomando en cuenta. Entonces, esos mecanismos que se van tomando en cuenta, ya cuando el paciente no está en la clínica, sino que ese paciente está en proceso de adquirir lo que ya le reintegro a las labores, pues se toma en cuenta lo que es la evaluación de riesgo, realizar esas evaluaciones, realizar un protocolo, un monitoreo de medida y la planificación de actividades, que es básicamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, todo este proceso va a depender de la compañía y de los recursos que tenga la compañía para poder decir que se está tomando acciones certeras para que el mecanismo sea funcional. Entonces, en ese sentido, pues tomaremos en consideración cada uno de esos puntos para que lo podamos abordar en el transcurso de estos minutos, de estas horas que vamos a estar compartiendo acá. Para evitar el riesgo, inicialmente, pues sabemos que todas las empresas tienen sus mecanismos y tienen sus medidas básicas que ha estado básicamente dando el Ministerio de Trabajo, ha estado dando unos lineamientos y unos tips de qué hacer. Incluso hace poco, hace apenas 4 días, mandó una revisión de lo que es el protocolo que se debe llevar a cabo para que las empresas se reintegren. Y cabe resaltar que el Ministerio está en toda la autoridad de visitar a las empresas y verificando qué tipo de empresa es, pues puede tomar acciones de cerrar operaciones o no, dependiendo de cuál es el nivel de protección que están recibiendo los empleados. Porque el hecho de que tengamos ahora la pandemia no significa que no tengamos que cumplir con el reglamento 522-06, que establece que debemos tener empleados seguros y que en todo el sentido de la palabra debemos darle y suministrarle todas las herramientas que ellos necesitan. Anteriormente, pues nosotros necesitamos herramientas como un equipo de protección personal o una herramienta de control o un equipo de protección colectiva. Sin embargo, este equipo de protección colectiva o individual era cuando se identificaban riesgos básicos como mecánicos, riesgos químicos y demás. Pero ahora, como tenemos riesgos biológicos con el COVID, entonces es importante tomar en cuenta que no solamente la mascarilla la que tenemos que suministrar al empleado, sino que también tenemos que dar otros tipos de accesorios y herramientas que puedan colaborar para que el empleado se sienta seguro.
En ese sentido, pues ahí están las manitas limpias y demás, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero todo eso pues conlleva lo que son esas herramientas y esos dispositivos que se deben suministrar a los empleados para que ellos se sientan seguros y para que netamente estén seguros. Entonces, considerando esto, pues la organización debe tener claro cuál es el nivel de exposición de sus empleados, cuál es la vulnerabilidad de esos empleados, es decir, cómo los empleados que ahora se están reintegrando, no aquellos lógicamente que quedan en el hogar, tengo un nivel de exposición, dependiendo de las posiciones que ocupan, y un nivel de vulnerabilidad que me permite tomar acciones certeras y tomar control de lo que está sucediendo dentro de la compañía. Asimismo, pues se toma en consideración cuáles son las protecciones que se van a dar. No son, en este caso no son ni siquiera protecciones mecánicas, pueden ser en este caso, como estamos hablando del COVID-19, protección individual y colectiva. Sin mascarilla, específicamente podemos estar trabajando con la N95, con la mascarilla que se vayan a asignar, verificar cuál es la metodología que se está tomando en cuenta para la asignación de mascarilla. Aquí no es si soy un empleado de alto riesgo o bajo riesgo, sino que todo el mundo debe ser protegido con su mascarilla y debe saberse cuál es la frecuencia de sustitución de esas mascarillas. En qué momento yo debo sustituirla, en qué momento el empleado debe adquirirla. Entonces sabemos, por ejemplo, que en todos los protocolos iniciales de cualquier empresa, pues tenemos un reclutamiento y selección donde se le asigna equipo dependiendo si el empleado tiene o no tiene una vulnerabilidad a algo específico. Sin embargo, ahora con el COVID-19, pues es importante que se considere que todos los empleados deben ser asignados con equipo de protección que le protejan en ese sentido. Entonces, considerando lo demás, pues la parte de la información, en esto lo que tiene que ver con la información, que es otro de los puntos a considerar para evitar riesgo, la información, no solamente la información interna, sino también la información externa. Entonces, ¿por qué? Porque los empleados tienen que estar protegidos, pero aquellos visitantes, contratistas, incluso los accionistas asociados, personas que de alguna manera interactúan con la compañía, deben tomar en cuenta cuáles son los riesgos que se están teniendo. Yo le puedo contar que hace no mucho tiempo, específicamente la semana pasada, un cliente, me reservo el nombre lógicamente, un cliente me llamó y me dijo que uno de sus empleados, específicamente su gerente de finanzas, había sido diagnosticado con COVID. ¿Qué pasa? Que yo, el día 5 de este mes, yo tuve contacto con esa persona, pero él, como tomó en consideración que yo soy un externo, no porque sea su asesora, él me notificó para que yo validara, y más aún que yo soy persona de alto riesgo, porque tomé la decisión ese día de verlo y tuve el riesgo, sí tuve el contacto con esa persona, pero en ese sentido, pues la responsabilidad social corporativa de esa empresa, pues lo llevó a poderme notificar sin tener miedo de que yo pueda decir, pues aquí tenemos mucha gente con COVID, aquí hay una contaminación masiva. Sin embargo, de esa manera responsable yo fui informada. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo cuando tenemos situaciones, lógicamente manejándolo de manera adecuada, que no vaya a perjudicar la integridad de la compañía y que no vayamos a salir perjudicados solamente por dar una información de una manera a destiempo. Entonces, asimismo, pues también tenemos la parte formativa. La parte formativa, tanto del personal operativo como del personal administrativo, y no solamente esto, también podríamos incluso incluir al personal externo, porque muchas veces tenemos la oportunidad de a esos contratistas poderle dar la información debida para que ellos también puedan protegerse, porque a veces incluso tenemos la oportunidad de interactuar con proveedores informales que no tienen la oportunidad de tener algún protocolo por escrito o de trabajar algún tipo de situaciones de mayor control, y nosotros ya como empresa un tantito más formal y más organizada, podríamos de una manera directa o indirecta contribuir con este proceso, donde todas las personas pues pueden ser informadas en ese sentido. Entonces, estos puntos generales para lo que es evitar el contagio, pues se consideran, se toman en cuenta, y nosotros, lógicamente, para evitar ese proceso, pues tendríamos más que nada tomar acciones precisas, dependiendo si vamos a tomar en cuenta lo que son acciones de equipo de protección personal, acciones administrativas, acciones de ingeniería. Entonces, tomando en cuenta esto, pues yo tengo algunos puntos que podríamos considerar a modo general, como son, por ejemplo, que ya ustedes lo tienen bastante claro, lo que es lavar la mano con frecuencia, con agua y jabón, por 20 minutos, lógicamente tomando las acciones, instruyendo a la gente de qué manera se va a lavar la mano, desinfectarlo con alcohol, el área donde se trabaja con alcohol un 60%. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad muchas veces de tener personal de recepción que a la hora del almuerzo
no deja la recepción sola, sino que hay un intercambio, donde una persona de la planta o de la oficina toma la responsabilidad de cubrir a la recepcionista por lapso de 1 hora, que es su hora de almuerzo, y entonces en ese momento esa persona también está siendo vulnerable de la misma manera que la recepcionista. Entonces hay que tomar precaución en ese intercambio. Cuando la recepcionista se va, cuando la recepcionista viene, ¿qué hacemos? Tanto quien llega como quien se va. Entonces es importante tomar en cuenta la parte de la desinfección. También, por ejemplo, en los vehículos de aquellas empresas que tienen vehículos para transporte de empleados. ¿De qué manera, si tengo contratista en esos vehículos, qué yo le voy a exigir a esos contratistas para poder considerar de que mis empleados están llegando lo más seguro posible y que el contagio se está minimizando? Evitar el contacto con ojos, nariz y boca específicamente para yo poder tener contacto con un externo. Asimismo, evitar el contacto directo, alejarse de los enfermos. No significa que los vamos a dejar abandonados. No significa que si yo tengo mi madre, que es una señora de 76 años, yo no me voy a acercar a ella y la voy a dejar sola porque tiene 76 y no quiero que se infecte. Significa que yo le voy a dar cariño de otra manera. Sí, entonces, asimismo, pues trabajar la parte de distanciamiento, de 6 pies. Sabemos ahora que quienes tenían una capacidad instalada de una planta donde tenía 200 empleados, posiblemente ahora la capacidad se disminuya suficientemente en cantidad de empleados y necesite más espacio, porque necesita mantener el distanciamiento. Pero lógicamente ese distanciamiento se va a considerar porque necesitamos disminuir el contagio y evitar lo que pasa, lo que son los lugares concurridos. Sabemos que en muchos casos pues necesitamos ir a un supermercado, a una plaza, en todo el sentido de la palabra, pues los lugares concurridos siempre tienen mayor probabilidad de poderme generar un contagio. Y los usos de equipo de protección personal, en el momento que yo voy a utilizar, ¿qué tipo de mascarilla estoy usando? Yo veo mucho por las calles, gente que tiene mascarilla de tela. No significa que sea algo crítico o no crítico, depende de cómo fue construida. Porque en España ya salieron unas especificaciones normativas aprobadas, lógicamente, por instancias de competencia, que dicen cómo debe ser construida esa mascarilla, incluso si la mascarilla es para un adulto o para un menor. Entonces, cualquiera está construyendo mascarilla y debemos tener en cuenta que no porque lleve el logo de la empresa es segura, sino que tenemos que tener la mascarilla que proteja verdaderamente. En ese sentido, pues está claro que hay mascarillas ya que tienen su credencial de que es así, son correctas. Ahora, aquellas que se están construyendo y que tenemos por ahí en la calle y que muchos incluso están abusando de los precios, es importante tomar en cuenta qué mascarilla estamos usando y de qué manera debemos probar que la mascarilla es efectiva o no es efectiva. Y si ya tomamos la opción y la mascarilla salió siendo efectiva, siendo de tela, pues de qué manera la voy a desinfectar y cada qué tiempo debo hacerlo y cuál es la vida útil que tiene esa mascarilla. Entonces, importante para nosotros poder esterilizarla. Entonces, viendo esto, pues es importante también saber que el uso de la N95 sin válvula es la mascarilla más adecuada en ese sentido. Muchos están utilizando mascarilla con válvula porque entienden que como son más caras, más costosas, ¿verdad? Y tienen válvula, pues a lo mejor protege más. Pues fíjese que la intención de la mascarilla es no solamente protegerse usted, sino también proteger al externo. Entonces, cuando tenemos válvula, el proceso de expulsión de las gotitas de saliva se provoca para quien está cerca de usted, a pesar de que mantenga el distanciamiento, mayor probabilidad de que sea contagiado cuando usted tiene válvula, porque todas las gotitas salen por la boca y eso provoca que el contagio sea mucho más factible. Entonces, asimismo, pues el uso de mascarilla se debe esterilizar en caso de que sea factible y de que sea aprobado. Cubrirse la boca al toser, eso ya lo sabemos también. El uso de los desechos de la servilleta y lo que son el lavado inmediato de las manos. Inmediatamente yo toso, pues tengo que desechar la servilleta y lavarme mis manos. Limpiar y desinfectar siempre en las oficinas, en las guaguas, ¿verdad? O autobuses. En todo lugar que yo esté, pues desinfectar. Y pues en la casa, pues estaremos también dando unos días final de esta charla. Entonces, considerando la duración del COVID, hay muchísimas informaciones que se dan de los expertos. Lo más importante es que yo siempre he dicho que cuando yo tengo información y uno me dice que los límites para yo contagiarme son 2 metros, el otro dice que son 2,5 metros, yo asumo y tomo en consideración que van a ser 2,5 metros. Porque con 2 entiendo que puedo contagiarme, porque si los expertos más expertos y otros expertos están diciendo que el distanciamiento tiene que ser 2 metros y otro 2,5 metros, entonces ¿por qué yo hago con 2 metros si yo puedo mantenerme a 2,5 metros? Sí. Entonces, pues nosotros tenemos en esa consideración lo que son las líneas de riesgo. Hay algo muy importante que debemos considerar porque muchas personas se están quitando y poniendo la mascarilla y no toman en precaución qué deben hacer al momento de quitarse y ponerse la mascarilla. Entonces, yo quiero hoy mostrarle
¿qué es lo que debemos hacer? Antes de quitarse la mascarilla, usted debe lavarse las manos. ¿Por qué? Porque necesita higienizarse el contacto. Se quita la mascarilla, una vez se la quita, se lava la mano otra vez y coloca la mascarilla en un espacio que sea hermético, puede ser una fundita de estas herméticas, que sea lógicamente esté higienizada para usted guardar la mascarilla. Entonces en este momento usted no tiene la mascarilla porque necesita a lo mejor almorzar, lo que sea, y la mascarilla que usted tiene se puede higienizar o se puede retirar. Y inmediatamente que lógicamente no sea una mascarilla que así no se deba. Y luego para volverla a poner, debe lavarse la mano otra vez y debe ponerse la mascarilla. Así que cuando estamos hablando de quitarse la mascarilla, debe 3 veces lavarse las manos. Ay, se lo sintieron tedioso. Pero estamos hablando de evitar contagios, porque ese es el tema del día de hoy. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos trabajarlo. La mascarilla N95, que es la mascarilla que todos andamos aconsejando, porque es la que nos ha podido demostrar que tiene mayor protección a contagio, es importante que la usemos sin válvula, porque hay una por ahí que anda con válvula. Revisar tiras, si que la tira no vaya a estar débil y que no vaya a retirarse en el momento que usted la esté usando, o que en el momento que esté operando, pues la mascarilla se le desprenda. Sí, esterilizarla con el uso. Lo único que está aprobado para esterilizar la N95 es los vapores de peróxido de hidrógeno. Y si usted no sabe higienizarlo, por lo mejor cómprese otra mascarilla o adquiera otra. Porque si usted cree que está sabiendo, si no ha recibido el entrenamiento adecuado, pues entonces posiblemente usted se está contaminando en vez de protegiendo. Retirarse siempre la mascarilla de atrás hacia adelante para evitar el contacto con la parte que nosotros podemos tener contacto con la cara. Y históricamente hacer prueba de sello. Prueba de sello es verificar cómo se puede utilizar mascarilla y que no salgan las gotitas de saliva hacia el exterior. Sí, entonces también muchas personas están utilizando la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica también se sueltan las tiritas, se deben soltar de la misma manera, los sujetadores. No es una mascarilla para reusarse. Todo se debe usar para toda la jornada. Es decir, que no es una mascarilla para quitar y poner, sino que usted se la quita y la desecha. Sí. Yo sé que muchos empresarios estarán pensando, pero yo voy aquí a lo que no es en costo de materiales, en el material del producto, me lo voy a tener que gastar en la inversión de la seguridad. Pues sabemos aquí que quienes trabajan son quienes que tienen que estar seguros. Sí. El retiro hacia adelante y, lógicamente, anular correctamente. Tanto la mascarilla N95 como la mascarilla quirúrgica, nosotros debemos saber el mecanismo que debemos implementar para poder desecharla. Recuerden que la mascarilla es para protegernos, pero puede ser que esté contaminada. Entonces la debemos tratar como una mascarilla contaminada, aunque no lo esté. Porque nosotros no estamos haciendo prueba de la mascarilla para saber si está o no está contaminada, ¿sí? Entonces, para evitar ese riesgo es importante tomar en cuenta que las mascarillas artesanales, si es que usted la va a utilizar, debe saber qué material le va a usar, porque debe estar patentizado, tiene que estar probado y aprobado por instancias de salud. Tiene que probarla. Esa mascarilla debe cubrir todo su espacio vulnerable y tiene que ajustar. No puede quedar floja porque entonces estaríamos haciendo nada. Es como que yo utilice estos lentes para protegerme del COVID-19. Por los lados, por arriba, por abajo, yo puedo recibir gotitas de saliva. Significa que este lente no me sirve. Tiene que ser protegido de manera hermética. O un cubrecara, que es lo que la mayoría están utilizando ahora. Entonces, para esto, pues, nosotros en las empresas, para tomar consideración aquello, ya que muchos se están reintegrando, debemos asegurar de que el empleado se le está haciendo evaluaciones de riesgo. Y aquí detengámonos un poquito. Porque las evaluaciones de riesgo no son de decir, ay, sí COVID, así no COVID. Entonces, para saber el nivel de contagio, tenemos que estar claros que la persona vulnerable, que tiene la defensa un tanto baja, que son diabéticos, son hipertensos, que han sufrido de cáncer o que actualmente sufren de cáncer, o que tienen una afección de salud que le provoca el ser tanto vulnerable, si no solamente estos niveles que estamos viendo, sino hay personas que tienen la defensa baja y que por ende pues son más vulnerables. Entonces, esas personas, tanto los vulnerables como no los vulnerables, tenemos que asegurarnos de que estamos identificando el personal de alto riesgo y de bajo riesgo. Quiere decir que cuando lleguemos a la compañía, y aquellos que ya llegaron, la intención es que identifiquemos cuáles
los empleados son de alto riesgo y lo dividamos como mansos y cimarrones. Sí, alto riesgo, menos riesgo, no significa que sea bajo, ¿verdad? Pero bajo riesgo es que menos que el alto. Entonces tenemos lo muy riesgoso y lo menos riesgoso. Eso significa que ya tenemos dos grupos de personas a los que le vamos a prestar atención de manera indistinta, pero lógicamente con sus cualidades y sus características específicas. Lógicamente tenemos en ese caso que identificar la probabilidad de exposición. ¿Qué significa la probabilidad de exposición? Significa con cuántas personas yo tengo contacto. Recuerden que el nivel de exposición es lo que me provoca que yo tenga mayor probabilidad de contagio. Eso significa que si yo estoy trabajando con una joven de servicio al cliente, que solamente atiende llamadas y que los clientes lo atienden vía llamada, ella no tiene contacto crítico con personas con mucha frecuencia, significa que esa persona tiene menos probabilidad de contagio que la recepcionista, que es quien recibe a todo el personal que llega a la compañía, tanto visitante como contratista, como asociados y demás. Entonces, esta probabilidad que estoy identificando de exposición tiene que ser puesto a puesto. Sí. Yo hablaba ayer con un grupo que le estoy trabajando la parte de evaluaciones de riesgo y yo le decía, si tenemos un joven que recibe las carteras para poder ubicarla en los lockers o poder ubicarla en los lugares específicos, esa persona está recibiendo una cartera de una persona, de dos personas, de tres personas, entonces él tiene mayor vulnerabilidad que uno que esté en la oficina y simplemente esté trabajando con, qué sé yo, con atender la fotocopiadora. Entonces esa persona que está ahí atendiendo la cartera tiene mayor vulnerabilidad que uno que está dentro de la oficina. Entonces tenemos que identificar la probabilidad de exposición que va muy directamente proporcional con el contagio, porque a mayor probabilidad de exposición, mayor probabilidad de contagio. Porque si yo no me expongo con nadie, por eso es que estamos trabajando. Hace mucho tiempo estuvimos aquí unos meses y unas semanas en cuarentena. En cuarentena, sí, en cuarentena. Estuvimos en cuarentena, pero al menos tenía menos exposición. Al principio yo veía las calles, en los videos y demás, la veía sola, solitaria. Después la gente comenzó a salir y hasta hacía tapones en la calle, pero eso es. Entonces, una vez ya yo tengo identificada la probabilidad de exposición, voy a separar a la persona de acuerdo a la vulnerabilidad. Dado que el que es más probable, yo tengo también que separarlo. Ya recuerden que ya yo mandé el primer grupo que es de alto riesgo, yo lo separé del otro grupo que es de menos riesgo, por eso que quedó en la compañía de menos riesgo, es el que yo voy a identificar la probabilidad de exposición. Y una vez yo tengo la probabilidad de exposición, pues yo voy a ver la vulnerabilidad de contagio. Y cuando ya yo tengo ese grupo de personas segregado por operación, por actividad, por labor, incluso hay personas que comparten labores y que yo hago una labor y luego te puedo ayudar a ti. Dependiendo de esa vulnerabilidad, pues yo identifico las medidas que debo adoptar. Y las medidas que debo adoptar van a ser diversas. Y aquí vamos a mencionar muchas de ellas, pero es importante que ustedes sepan que todo va a depender de qué exposición tengo. Si no es lo mismo que yo esté trabajando en un comedor, donde yo tengo clientes que se sientan uno al lado de otro y tenga que poner una pantalla para separarlos. Tampoco es lo mismo que yo esté en una banca de apuesta, porque la joven de la banca de apuesta anteriormente pues estaba protegida porque solamente era la mano por asunto de asaltos. Pero aquellas bancas que son un poquito más sencillas, que tienen menos protección, posiblemente ahora necesiten esa pantalla que no tenían. Y lo que necesitan una ventanilla. Las farmacias, ¿de qué manera tienen la protección? Fíjense que en el momento que estuvimos en cuarentena, esas farmacias lo que tenían era un proceso de identificación de todo lo que eran las vulnerabilidades y comenzaron a poner la pantalla para evitar el contacto directo. Y luego se toman acciones para minimizar la probabilidad de contagio. Esas acciones siempre va a estar a cargo del responsable de gestión humana y el responsable de seguridad y salud, medio ambiente, que son las personas donde está recayendo junto con la gerencia, cae lo que es la responsabilidad de todo este proceso. Porque son quienes tienen mayor conocimiento, son la gente que en un momento determinado pues consideran el proceso de identificación. Entonces, para realizar esa evaluación de riesgo, pues lo primero es, como decía, identificamos, evaluamos probabilidad, separamos el personal, tomamos medidas, comunicamos la medida. Y cuando hablamos de comunicar, no es que vamos a mandar por un mini mensaje o no, es que tenemos que comenzar a entrenar al personal. Porque el contagio va a disminuir a medida que el empleado tiene mayor conocimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unos años, no sé ustedes, pero como yo estaba muy pequeñita, yo apenas tengo unos 48 añitos, de jovencita. ¿Recuerdan ustedes cuando se hablaba de VIH? Que la gente decía, no, que contagio, que... Entonces la gente fue informada. El personal
tanto de empresa como la ciudadanía fue informada de qué manera se tomaba el contagio y la gente fue tomando medidas y precauciones. Eso significa que con el COVID-19 también es lo mismo. La diferencia aquí es que nosotros tenemos menos alternativas para nosotros cuidarnos cuando no tenemos el equipo de protección adecuado, porque en este caso es invisible y no sabemos si quien está al lado nuestro pues tiene COVID. Sin saberlo, si mi hermano, mi papá, mi mamá lo tiene, pues yo estoy siendo contagiada sin darme cuenta o yo lo estoy contagiando a ellos. Entonces, adoptamos la medida, damos seguimiento y tomamos control. En todo ese sentido, pues no solamente es tomar acciones para el COVID, también tenemos que incluir la parte de los riesgos psicosociales, porque el COVID está ahí, pero los riesgos psicosociales se enfrenta, cualquier empleado se va a enfrentar a esos riesgos psicosociales. Miren, si alguien tuvo al lado un compañero que fue diagnosticado como positivo, esa persona, aunque no quiera, se va a sentir temerosa y va a sentir que fue vulnerable y va a tener miedo y fácil no va a querer ir a su labor porque siente que a lo mejor el área está contaminada. Y peor aún, si esa persona vio que en todo el proceso de implementación de las medidas, esas medidas de higienización no fueron adecuadas al proceso, que él veía que nunca limpiaban en esa área. Entonces se va a sentir más vulnerable, por lo tanto, él va a tener psicológicamente una situación que debería enmendar y debería trabajar. Entonces, es importante que trabajemos la parte de riesgos psicosociales. Muchas personas no solamente si están contagiadas, que hasta aquellos que mandamos ahorita, hace un ratito, mandamos a sus casas, porque son muy vulnerables, van a estar en la casa pensando que cuando regresen a la empresa van a ser desvinculados porque no son factibles. Entonces ellos sienten miedo de quedarse sin empleo. Y fácil, muchos de ellos que sí saben que son hipertensos, que sí saben que son diabéticos y que en la empresa no saben que ellos están diagnosticados por su médico con este tipo de afección, van a quedarse callados porque tienen miedo de perder el empleo, porque se sienten inseguros. Entonces, el contagio aumenta porque ellos van a sentir que deben quedarse callados porque la empresa me va a disminuir en todo esto. Entonces, estos son métodos, por ejemplo, que tenemos para evaluación de riesgo. Esos son unas tablas que luego pues yo le voy a compartir a Edwin, al equipo del TEP, para que si ustedes quieren pues tomar en cuenta, pues ustedes verifiquen, pregunten, pueden mandar incluso algunos correos, yo les voy a dar el correo al final de esta presentación, por si tienen alguna duda, pues puedan abordarme, que estamos siempre para servir, porque trabajamos con responsabilidad social y la intención es que todos estemos, si yo cuido a mi compañero y a mi colega, pues también me estoy cuidando yo. Entonces, estas son las maneras como podemos trabajar los riesgos. Hay una línea de realización de la evaluación de riesgo. Es importante tomar en cuenta, como les decía hace un ratito, cuál es la operación y el código de operación que nosotros estamos considerando para la evaluación. Y de paso, si no hemos evaluado riesgos de otro tipo, pues evaluemos todo, tanto la de contagio biológico como la de riesgos mecánicos, riesgo físico de cualquier tipo. El lugar de la actividad, la identificación de lo que son los riesgos de alto y vulnerables, identificar cuáles son las tareas rutinarias para saber de qué manera estamos asignando los equipos de protección personal y que los empleados no se sientan presos de que la mascarilla no está funcionando y que ya ahora no puedo salir porque la mascarilla no me funcionó. Describimos cuáles son los peligros a lo que está expuesto. Por ejemplo, la recepcionista tiene peligro porque ella está en un entorno donde muchas personas circulan, entonces ese es el peligro. El riesgo es el riesgo biológico del contacto. Sí. Identificamos la fuente del peligro. Por ejemplo, miren esa foto aquí, la jovencita está estornudando, pero el riesgo es que identificamos la fuente de peligro, que ella expulsó las gotitas de saliva y eso hace que todo el que está en alrededor pues también esté con probabilidad de contagio. Los actos inseguros de los empleados. Y aquí yo me voy a detener un poquito. Miren, la mayoría de todos nosotros, porque me puedo incluir en algunos casos, aunque yo suelo ser muy dura en ese sentido, la mayoría pues no trabajamos con la ley en mano. Y el Código de Trabajo en el artículo 88 y el Reglamento de Seguridad en todo su esplendor establece que los empleados que se les da un reglamento interno, y en este caso un protocolo, deben cumplir con los requisitos de la compañía o
automáticamente pueden ser notificados al Ministerio de Trabajo y ser desvinculados y solamente se llevan las prestaciones de ley, porque ese empleado está cometiendo una falta grave. Así como un empleado es desvinculado si robó, asimismo, si ese empleado está poniendo en riesgo todo el entorno y a él mismo, hasta él mismo, pues ese empleado puede ser desvinculado. Por lo tanto, los actos inseguros de los empleados, de que no se ponga la mascarilla adecuadamente, de que le entregue una mascarilla y no la trajo, de que yo le entregue una mascarilla y se cambió por una de tela, que yo le di manita limpia y no se está lavando, que va al baño y no se desinfecta, que sube a la guagua y no usa la manita limpia, todo eso son actos inseguros. Y usted puede amonestar al empleado. Hágase un formulario. O si usted quiere, yo le mando con Edwin un formulario para compartirle, para que ustedes comiencen a amonestar basado en la ley, porque ahí le tengo muchísimos artículos donde sustenta de que la ley no va a nuestro favor cuando nosotros estamos suministrando como empleadores los equipos que debemos asumir y debemos darle a los empleados. Entonces, no podemos permitirnos de que estamos invirtiendo y sabemos ahora que estamos invirtiendo más que antes, estamos invirtiendo y que el empleado simplemente, porque le da la voluntad, no asume la responsabilidad. Por lo tanto, yo no puedo tener empleados que me estén contaminando a los demás y que él mismo no se sienta seguro. Por esa razón es que si alguien toma represalia contra sí e intenta suicidarse, puede caer preso porque usted está atentando contra una vida. Que sea suya no significa que usted tenga derecho de quitársela. Es lo mismo que pasa con los empleados. Los efectos posibles que pueda tener siempre va a ser, en el caso del COVID, el efecto posible va a ser la muerte, aunque muchos se hayan curado por ahí, sí. La jornada de exposición no es lo mismo que yo tenga una jornada de 2 horas, una jornada de 4, una de 8, para verificar la frecuencia de uso. Las medidas que debo yo tomar en cuenta, tanto con mi personal como con los contratistas y los clientes, todo eso se realiza en la evaluación de riesgo del COVID. El nivel de eficiencia que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una deficiencia porque no tenemos la vacuna, pero el nivel de deficiencia, tanto la probabilidad como la exposición y el riesgo debe ser evaluado, tomando la valoración de ese riesgo como si un riesgo leve o no leve, en este caso ustedes saben que no lo va a hacer. Las medidas de intervención, y aquí nos vamos a detener un poco, porque las medidas de intervención pues le pueden interesar bastante a ustedes, porque en el momento en que nosotros tomamos en cuenta esta pirámide, que es la pirámide de control jerárquica para lo que son las medidas de precaución para evitar contagio, nosotros lo primero que tenemos que trabajar para eliminar la probabilidad de contagio. Pero con el COVID-19 está difícil el asunto. Por lo tanto, trabajamos para minimizar, pero es difícil la parte de eliminar. Con otro tipo de vulnerabilidades y de riesgos sí lo podemos decir, pero con la parte del COVID no. La sustitución, no podemos sustituir el COVID por una gripe aviar, porque al final son cosas totalmente diferentes, por lo tanto no aplica tampoco. En este caso, lo que tenemos que tomar gravemente y con mucho ímpetu y con mucha energía y con mucha responsabilidad es controles de ingeniería, controles administrativos y uso de equipo de protección personal, sustentado siempre en la legislación dominicana. Ese uso de mascarilla y demás, pues está contemplado en eso que le estoy diciendo. Fíjense ahí. Para realizar toda esa parte de la evaluación de riesgo con lo que tiene que ver con las medidas que se van a tomar, podemos implementar herramientas de teletrabajo. Aquí yo tengo una lista de muchísimas alternativas que no pretendo leérselas todas porque este documento le va a llegar a ustedes, pero si después tienen una pregunta me la pueden hacer, pero lo importante aquí es que ustedes sepan que una medida puede ser el teletrabajo. El que la vacuna no existe, por lo tanto no la podemos usar. Evaluaciones médicas, en este caso la del COVID, que anteriormente, pues nosotros hicimos evaluaciones ocupacionales de espirometría, audiometría, prueba física, radiación. Ahora, posiblemente, y esperemos que así sea, se incluye en la lista de enfermedades ocupacionales la parte del COVID. Ojalá y la incluyan, porque en la lista todavía no aparece, porque estamos nuevecitos, para que las ARS puedan asumir responsabilidad en todo ese sentido de la palabra. Hacer uso de los transportes propios. Trate de utilizar el transporte de la compañía. Si usted no tiene y lo tiene que subcontratar, pues trate de que ese suplidor, ese contratista, cumpla con los niveles de precaución para evitar contagio. Los controles de visitantes, los termómetros. Y anda mucha gente vendiendo termómetros. Cómprenlo en Amazon, hombre, que eso es baratísimo. Y si ya compró uno, lo que usted va a tener de sustitución, cómprelo por ahí, porque yo sé que muchos ahora me estarán tirando maldiciones. Mira, está quitando el negocio, pero es que esto es un abuso. Compren esos termómetros, esos equipos de protección, porque están mucho más baratos en la web. Sí. Yo no he comprado termómetros locales. Los que yo compré son vía Primex por Amazon.
Entonces, identifiquemos el personal que va a convivir con personas con alto riesgo o con personas que están ya contagiadas. Por ejemplo, si yo tengo en la casa una persona diabética, entonces, que son de alto riesgo, y con una persona que estuvo contagiada y que ahora está en recuperación, también tengo que identificar en la compañía, porque esa persona debe ser tratada de manera diferente en todo el protocolo. Llevar lo que son las conferencias virtuales. Trate de hacer esto que estamos haciendo hoy. Esas reuniones que a ustedes les fascinan, que le den los viáticos para salir de la ciudad y sea Santo Domingo, no vaya con viático nada. Haga una videollamada. Y a menos que sea muy, muy urgente, pues usted va. Pero de lo contrario, trate de hacer videollamada. Y si a usted lo que no le gusta que lo vean en foto, usted se pone lindito y se va y no, a su videollamada, tranquilo. Y si no tiene internet, búsqueselo, un paquetico y no hay problema. Entonces, jóvenes, dentro de las evaluaciones también tenemos los mecanismos de comunicación interna y externa. Esta me voy a detener un poquito. La comunicación interna y externa se refiere a que pongamos en conocimiento a los empleados de qué está pasando en el entorno y qué está pasando en mi compañía. Pero esa comunicación interna y externa también lleva consigo los entrenamientos, la validación de las informaciones que están dándose, porque hay muchas informaciones también que no son certeras ni son válidas. Entonces usted tiene que segregar eso para que la gente no tenga pánico. Distribuir lo que es la parte de la planta, lo de distanciamiento. Por ejemplo, yo he visto que en algunos negocios pequeños, como estética y demás, pues lo que han hecho es que dejan una silla por medio, a veces dos, dependiendo de qué tan cerca estaban, para asegurar el distanciamiento y evitar el contagio. Entonces, lo mismo va a pasar con las empresas. Usted en la hora de almuerzo, que van al comedor o que salen a almorzar, usted pone señales de 1 metro, 2 metros, 3 metros, para que sepan que cuando yo tengo 2 metros, cuando yo tengo 1 metro, para que sepan que cuando es 1 metro no es válido, porque los 2 metros son los válidos. Lo mismo que ponerle las señales que se vean luminosas, que se vean. Yo tengo un cliente en La Vega que él es muy chulo. Él puso manita, payecito, y puso unos roncitos ahí con piecitos. Me dieron permiso de que usara la foto, yo la puse aquí, para que ustedes lo vean, una cosa chulísima. Para que pusieran los círculos y la gente supiera que ahí van los pies. Bien. En el momento del almuerzo, pues pusieron la pantalla y todo esto, pues es parte de evitar controles. Control de los incapacitados, verificar, no lo dejen solo. No lo dejen solo. Le puedo decir que un amigo, su gerente de gestión humana, él estuvo contagiado y ya pues se sanó, gracias a Dios. Un amigo, su gerente de gestión humana, lo llamaba 5 veces al día a la clínica. Y le decía, ¿cómo sigue? ¿Qué tú tienes? Y el muchacho, ahora él ama a la compañía, porque sintió como que la gente se dedicó a él. Entonces, no lo dejemos solo. Lo mismo pasa con nuestros familiares. Cero dejarlo solo, porque eso hace que se sienta más vulnerable aún. Redacte lo que es la implementación de los procedimientos y los protocolos. No lo deja libre albedrío. Si tenemos protocolos, no son de cabecita. Aquellos que no están acostumbrados a manejarse con la norma ISO 9000, 14000 y demás, porque sabemos que aquellos que trabajamos con la norma, pues lo hacemos. Pero aquellos que no están acostumbrados, pues sepa que todo tiene que darlo por escrito. Incluso para poder desvincular a un empleado por la violación de una amonestación que haya hecho, por la violación de un protocolo que no cumplió, usted tiene que habérselo dado por escrito, porque es su palabra contra la de él. Por lo tanto, si no está por escrito, pues para mí no me sirve. Asegure que esté por escrito para que las personas lo puedan consultar y puedan trabajar con ello. Incluir lo que son los mecanismos para colocarlo y remover la parte de desechar los EPP, lo que tiene que ver con la disposición de los espacios, las medidas de control, lo que es la prevención del COVID. Todo esto pues es parte de la evaluación de riesgo a medida de control administrativo. Los controles de ingeniería son todas las instalaciones. Cuando hablamos de control de ingeniería, nos estamos refiriendo a todos los mecanismos que estamos utilizando para evitar contagio, que tienen que tener a mano, no necesariamente un ingeniero, pero sí que debamos implementar, instalar cosas dentro de la compañía, como la pantalla, que podamos instalar un cuarto, lo podamos aislar, que podamos redistribuir la planta, que podamos hacer un layout nuevo, que podamos hacer un diagrama nuevo, que podamos hacer el flujo de proceso nuevo. Por ejemplo, un estudiante me decía ayer que en su empresa, pues pusieron, en la manera de circular, la pusieron en una sola vía, para que las personas no tengan que cruzarse. Y por lo tanto, ahí automáticamente se cruzan, se pierden los 2 metros de distancia. Entonces, si es en una sola vía, entonces en ese momento, pues se minimiza el contagio.
Entonces, abrir lo que son las ventanas, los pasamanos, lo que tiene que ver con los manubrios de la puerta, verificar de qué manera lo hace, que no tenga que estar maniobrando y manoseando esa puerta, la manera de ponchar, que nosotros tengamos dispositivos que anteriormente posiblemente algunos lo tengan con tarjeta todavía, pero que podamos, en vez de hacerlo con el dedo, con la huella digital, que tengamos reconocimiento facial. Ay, pero que ella está diciendo reconocimiento facial, eso sí es caro. No, 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 los mercados se han puesto baratos. Además, usted lo que está evitando contagio. Y si al final usted que salió. Yo tengo un amigo que vive aquí en Santiago, también me reservo el nombre, que tiene un restaurante y bombas de gasolina, y él y toda su familia salieron contagiados, y él decidió que ninguno empleados van a trabajar hasta que él no sienta que están seguros, porque él vivió la experiencia. No es lo mismo vivirla que creer que la vivió. Entonces, en ese mismo sentido, pues, trabajamos todo lo que son desinfección de calzado, la alfombra. Sepan cómo la van a usar la alfombra, porque creen que porque tienen la alfombra ya se desinfectó todo. La alfombra también se limpia. No solamente que una alfombra aquí la vida entera con la alfombra, entonces tienen que asegurar eso. Asegurar el incremento de ventilación, porque cuando respiramos el aire del otro, pues eso hace que nosotros pues tengamos mayor probabilidad de contagio. ¿Qué sucede aquí? Que podemos tener extractores. ¿Y qué haremos en la oficina? Por ahí deberá haber una pregunta. En las oficinas tenemos que dar mantenimiento al aire acondicionado, y como tenemos menos personas en la oficina porque tenemos distanciamiento, pues la probabilidad disminuye. Pero sabemos que cuando estamos encerrados la probabilidad de contagio aumenta cuando tenemos circulación y ventilación en toda la palabra, ¿verdad? Permitir la circulación de aire y separar lo que tiene que ver las restricciones de las áreas. Si un área no tiene que estar junta con otra, pues no la deje junta, porque eso es. En esos mismos controles de ingeniería, abrir lo que son las puertas de acceso, como les decía, disponer de maniobras, algunos sensores. Por ejemplo, en los baños, sensores para el agua, sensores para la toallita, porque ahora algunas personas tienen en sus oficinas unas toallitas muy bien bordadas con el logo de la compañía, que por cierto es muy antihigiénico, porque todo el mundo que llega ahí se lava con la misma toalla. Pero la ponen decorativa y muchos la usan. Entonces traten de evitar de que esas toallitas anden por ahí. Porque si la persona la usa, el otro la usa, el otro la usa, entonces sabemos que estamos contaminando. ¿Qué pasa? En esos baños podemos tener sensores. Hay empresas que ya tienen sensores porque trabajan mucho con la parte medioambiental. Y por ejemplo, cuando estamos haciendo evaluaciones de cumplimiento ambiental, pues esos dispositivos hacen que la empresa resalte como una empresa responsable. Ahora, no solamente podemos resaltarla en parte ambiental, sino también en la parte de seguridad y salud. Sí, entonces, todos esos sensores, toda esa manera como operamos, entonces es importante, de la manera que usted puede implementar, pues ir asegurándose. Medidas de supervisión CCTV. Nos sirve para mucho, porque podemos evaluar el proceso operativo, podemos verificar qué está pasando en la planta, podemos verificar los incumplimientos de seguridad de medio ambiente, hasta de que un supervisor esté maltratando a un empleado porque usted la facción no la puede leer. Entonces, CCTV no solamente va a servir porque el COVID llegó, si sirve para además. Sí, herramientas individuales que usted utiliza, no la utilice y no la comparta. Pero, profe, es que yo soy un supervisor y yo tengo 2 turnos. En la noche viene el de la noche y usamos el mismo radio. Desinfértelo el radio. Pero si puede tener uno para cada uno, felicidades. Ahora, los celulares suyos, deje de estarlo prestando. Eso no se presta. Eso es de uso personal individual. Sí. Entonces, pues también tenemos que asegurarnos de que las puertas de acceso pues abran, que no abran con la olla, como le decía. En los equipos de protección personal, pues guantes. Siempre en la parte de los guantes, muchos expertos aconsejan de que no se use guante en el sentido de que el contagio no entra por los dedos, pero los guantes para que usted lo deseche tenga menos probabilidad de tenerlo en las manos. Eso básicamente porque algunos expertos sí lo han dicho. Pero lo importante aquí es que la mascarilla que esté usando sea la adecuada, la asignación de la mascarilla sea adecuada, del equipo de protección sea adecuada, que los lentes que se le den sean adecuados, que la máscara sea adecuada, que la protección de la pantalla que tiene en la oficina sea la adecuada. Porque usted no va a poner una pantallita que me dé por aquí. No, ¿y para qué sirve? Pero gástese esos 20 pesos más y póngala que le cubra la cara, porque ¿de qué le sirve que le cubra la nariz? Porque por aquí van a venir. Porque cuando no del que está del otro lado me van a llegar a mí. Entonces, tienen que asegurarse de no hacer una inversión y perder. Sí, suministro de los EPP, recuerden que los equipos de protección deben ser gratuitos para aquellos que se crean que los empleados tienen que estar comprando mascarilla en sus casas. Lo dice el reglamento. EPP, gratis.
suministrado por el empleador. Sí. Las evaluaciones ocupacionales gratis, supervisada por el empleador y costeada por él mismo. Sí. Tenemos que asegurarnos esa obligatoriedad de uso y el manejo de las asignaciones que se den con el uso de los empleados. Las señalizaciones, aquí es que donde debemos tener educación. Señalizar, educar, todo el proceso de educación, pues sabemos que tenemos que poner letrero, que todo para atender, que todos esos mensajes que ustedes ven ahí es lo mismo. Señalizar dónde vamos a lavar la mano, que la manita limpia, todo. Sí. Entonces la señalización tiene que contemplarse. Ahora, ¿cómo vamos a redactar ese protocolo formal? Como le decía, tiene que ser por escrito. Y usted tiene que cumplir con esta parte de la legislación y con otras. Usted tiene que entender que la legislación manda que el empleado debe ser comunicado. Los empleados deben ser comunicados. Es obligación de los trabajadores, están obligados a cumplir con lo que se les dio de lineamiento, pero los empleadores deben comunicar. Sí, los fabricantes e importadores también deben comunicar. Por eso esas mascarillas que andan ahí, que no funcionan suficientemente bien, esos que son de patio, no trae ni siquiera un manual de uso. Entonces usted no puede estar comprando tonterías. La Dirección de Higiene y Seguridad puede en cualquier momento llegar a la compañía, revisar y si usted no está cumpliendo, cerrar operaciones. Por lo tanto, para dar apertura, para saber que el protocolo de la empresa se está llevando a cabo, de cualquier tipo de empresa, de esa que ustedes ven ahí, debemos tomar en cuenta las actividades por empresa. Lo que significa que cada empresa va a tener actividades genéricas, pero hay actividades particulares. No es lo mismo una empresa del área de alimentos que una empresa del área industrial de manufactura o un call center. No es lo mismo. Entonces, las medidas, muchas se van a parecer, pero otras van a ser específicas y totalmente individuales para el tipo de negocio. Sí. Entonces, aquí tiene algunos ejemplos de medidas que se toman en el protocolo. Fíjense que ahí tenemos pantalla, la toma de la temperatura. Sí, lo que le decía hace un ratito que hizo mi cliente en La Vega, él puso ahí muy fino, él puso aquí el distanciamiento y puso unos letreritos para que la gente se motive. Miren la neverita de agua potable, que es la de dispensador. Él le puso un dispositivo para que no le tengan que utilizar con las manos, sino que sea con el pie, con una palanquita en el pie, así que la gente no hay manera de que le ponga la mano al dispensador. Entonces, en el área del comedor, él puso sillas, distanciando desde el lado y distanciando desde el frente. Al igual que también, fíjense la fila, para llegar al área del comedor, un distanciamiento donde cada uno está ubicado a 2 metros del otro, en términos de distanciamiento social. Entonces, lavado de manos, los empleados en el área de planta, la manita limpia, todo esto es parte del protocolo que debemos considerar. ¿Y las acciones preventivas dónde van a estar? Tenemos que preparar inicialmente lo que es las acciones preventivas, asegurar que el trabajo, quienes va a llegar al trabajo tengan esas acciones preventivas, tanto dentro como fuera del trabajo, aquellos que están trabajando a teletrabajo y los que están dentro de la compañía, educar a esos empleados, segregar y aislar a quienes tengamos que aislar. Lógicamente, toda esa preparación tiene que ser antes de las labores, la parte de la seguridad física mientras el empleado está y permanece en labor, y la parte de afuera es ver de qué manera yo le doy algunos tips y algunos entrenamientos al empleado, a aquellos que no tienen vehículo para transporte, sino que tienen el proceso de toma de vehículo público. Entonces, ¿de qué manera tú te vas a proteger del compañero que va al lado? Las acciones educativas, la parte de segregar y aislar, ¿qué vamos a trabajar con la parte del aislamiento? Todo esto dentro de la planificación de preparar, educar y todo esto, pues contempla muchísimos puntos. Dentro de la preparación podemos informar, generar base de datos, evaluar los perfiles, asegurar el abastecimiento de todos los equipos de protección, la limpieza, la higiene, que no me falte, evitar lo que son la parte de los zafacones sin el pedal y sin el manubito, colocar los ponches con huella. Todas esas son medidas que ustedes ven ahí, son medidas que se deben tomar en cuenta antes de que comiencen las operaciones. Sí, ponderar el teletrabajo, publicar los protocolos, orientar de manera psicológica a los empleados. Sí, luego que ya estoy en el trabajo por el uso obligatorio de equipo de protección, adaptar los puestos de trabajo. Si en algún momento se realizan pruebas de COVID, pues hay empresas, y en este caso lo puedo decir porque es un asunto positivo, hay empresas en Santiago que a todos sus empleados, sin que nadie lo mandara, le hizo la prueba rápida. Sí, empresas que son empresas responsables. La Aurora, me consta que la Aurora hizo prueba a todo su personal con la intención de que verificar qué pasa. Alma Norte hizo prueba a todo su personal. Entonces,
significa que no es cuestión de que estamos invirtiendo para salir de paso, tenemos que invertir para verdaderamente tomar acciones. Si aparece un enfermo, ¿qué debemos hacer? Tener los protocolos, si tenemos que informar a la salud pública, que ese empleado no se vaya y que se desaparezca porque no quiere ir a ser interno, ¿verdad? Verificar cuáles son los vehículos comunes que se usan en la compañía, mantener las puertas y la ventana con aire, la ventilada, señalizar los vehículos, tanto los vehículos de transporte, ¿verdad? Público, deberían ser señalizados con algunos aspectos, pero como nosotros los que dependemos sean de la empresa, lo que estamos utilizando con los contratistas. La seguridad en el trabajo, los horarios de almuerzo. Sabemos que aquellas personas que tienen una jornada laboral normal, pues deben tener una hora de descanso en el día, ver de qué manera la dividimos, porque los comedores no pueden estar saturados como anteriormente se saturaban. El carné, que no se toque, no usar los equipos de otro, no tocar los celulares de otro, todo eso es parte de las medidas de trabajo. Usar lo que son las mascarillas en la parte de la seguridad en el trabajo, quitar la mascarilla de manera adecuada, todo en ese proceso pues es considerado. Todas esas medidas que están ahí pues son un tips que yo entiendo que si ustedes la leen pues la van a entender. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que no solamente nos debemos preparar, sino que tenemos que mantener el proceso de evitar el contagio y debemos darle seguimiento. Entonces, la educación siempre va a ser crítica. Entonces tenemos que colocar información por todas partes, manuales, verificar la información de los equipos de protección, mejorar la educación de los planes de educación. En las acciones de necesidad de entrenamiento deberá ahora aparecer el COVID. Deberemos tener los oficiales de noticias, no buscar noticias solamente de un YouTube y que esté dando una información solamente por perjudicar a otra persona. Entonces buscamos informaciones oficiales que nos permitan tomar acciones y tomar control del proceso. Y la medida de distanciamiento, pues ya sabemos, porque tiene que ver con la medida de distanciamiento, en control y medida. Esa medida de distanciamiento, pues, tiene que considerarse actuar permanentemente en lo que tiene que ver con el proceso de adecuación del monitoreo. Usted tiene que actuar constantemente, verificar la temperatura, verificar. Y si en la empresa no hay un consultorio, les invito a que compren un glucómetro y compren un equipo de medir la presión para que con toda la protección de vida, pues de vez en cuando le tomen sus medidas a aquellas personas que ustedes crean que aunque no hayan dicho que son vulnerables, lo son. Evitar las evaluaciones de riesgo hay que revisar la evaluación de riesgo por tipo de vulnerabilidad para saber que el control que se está tomando es adecuado a la vulnerabilidad, comunicando lógicamente los avances de este proceso. Inspeccionando el plan, señores, deben hacer el protocolo, haciendo cumplir las normas. Ese protocolo es una Biblia. Es como si fuera un reglamento interno de ese que nos llama el Código de Trabajo en su artículo 130 y 131, que llama que hagamos un reglamento interno. Ahora ese reglamento interno deberá ser modificado y deberá ser colocado la parte de contagio, ¿verdad?, biológico por COVID-19 o por cualquier otro tipo de contagio biológico. Entonces, esos monitoreos tienen que tomarse en cuenta las entradas, las amonestaciones, los monitoreos y tomen acciones con quienes están siendo amonestados, los distanciamientos, las evaluaciones de riesgo y las medidas oficiales de control. Pues en todo el sentido de la palabra, en eso es lo que yo quería decirle por el día de hoy. Este es el momento de hacer preguntas y dar respuesta a todo lo que ustedes necesiten. Si necesitan que le aclare algún punto de lo que ya he dado, pues también me lo pueden volver a preguntar, a solicitar. Yo me devuelvo la presentación y les doy un poquito más sentadito, porque a mí me dijeron que yo tenía una hora más media de preguntas y ya me pasé con 4 minutos. Así que este es el momento. Si tienen alguna información que necesiten, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Hola Guadalupe, ¿me escuchas? Hola, sí, Velázquez. Así es, Marinés del TEP. Hola Marinés, ¿cómo estás? Mira, te voy a ayudar primero en el nombre de todos los asistentes, que tuvimos muy buena convocatoria hoy. Te doy las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y sobre todo de una forma como llana. Aquí no hubo nadie que no entendió, me atrevo a decir que sí. Ok. Entonces vamos a leer las preguntas que han ido poniendo. Perfecto. Dice, bueno, Ángel Gil comenta que la pérdida de gusto y olfato es sumamente importante para el diagnóstico. Sí. Se hace que sea más certero el diagnóstico. Exactamente. Cristian González dice, ¿dónde puedo ubicar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Salud? Lo puedo remitir al TEP, como ellos tienen todos sus correos, para que ellos también
le manden un correo con la información, esta presentación y algunas informaciones de importancia que entiendo que le van a ser útiles. Claro, y bueno, a todos los que están, todos los participantes, les informamos que este webinar está siendo grabado y lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Una vez lo tengamos arriba, también se lo compartimos a todos los que se registraron, que ahí le queda toda la información. Así es. ¿Cuál es el método más seguro para desinfectar las mascarillas y cómo podemos realizar la prueba de sello? Ok, le comentaba en uno de los slides que le presenté arriba que solamente la manera en que con hidrógeno que está autorizada para la mascarilla N95, no las mascarillas, sino la N95, porque la quirúrgica es desechable, no está autorizado el desinfectarse. Entonces, él es con una metodología que está ya patentizada por la FLA, de la manera, un protocolo ya escrito, que ustedes también lo pueden encontrar en la página oficial de la salud. Entonces, ahí están todos los detalles de la manera como se da. Si quieren, yo puedo bajarlo y en el mismo documento que se va a compartir, pues también se lo puedo compartir para que no tengan el evento de tener que buscarlo. Entonces, hubo otra pregunta, aparte de la desinfección que me hiciste. Decía sobre la desinfección de la mascarilla. ¿Y? Que cuál es el método más seguro y cómo Sí. podemos realizar la prueba de sello. Ok, la prueba de sello se realiza, ahí también lo dice en ese protocolo, pero se realiza de tal manera que cuando tú sople, las gotitas de saliva no salgan. Por esa razón es que se recomienda que tenga una protección interna, que tenga, bueno, por las que son de tela, que andan por ahí vendiéndose, deberían tener dentro, deberían tener otra protección que cubra, como si fuera un teflón o no un teflón, sino, no recuerdo el nombre técnico, que se le coloca para evitar que cuando yo expulso aire, el aire salga de la mascarilla, sino el aire se tiene que quedar dentro. Sí, como un filtro. Sí, como un filtro. Y bueno, Claudia nos hace la misma pregunta que ya fue contestada. Dice Aurora, los negocios de expendio de comidas y los colegios. Aurora, fuera bueno que nos escribas de nuevo porque esa pregunta no se entiende, parece que le falta algo. Solange nos dice, en el área de transporte, el chofer que tiene la responsabilidad de entregar mercancía en distintos puntos del país, aparte de mascarillas, guantes y desinfectantes, ¿qué otra medida recomienda? El chofer va en su vehículo y tiene un ayudante o él mismo se desmonta y va y hace la gestión. Entiendo que ese chofer no solamente se traslada, sino que también toma la mercancía y la entrega. Sí, dice que tienes responsabilidad de entregar mercancía. Sí. Si él tiene responsabilidad de entregar la mercancía, tiene que decir, para usted no contagiar a su cliente, usted tiene que desinfectar el paquete. Pero asimismo, si usted recibe, por ejemplo, dinero o recibe alguna información, cualquier cosa que recibe en las manos, también debe desinfectarse y lavarse las manos. Entonces, al momento que se va a montar en el vehículo, debe desinfectar el vehículo. Por ahí anda el uso que anda un tantito escaso del Lysol. No lo estoy promoviendo porque no vendo Lysol. Anda un tanto escaso, pero le contaré que yo tengo Lysol en mi casa y cada vez que voy a tener contacto con alguien, yo lo primero que hago, dame un minuto, mi amor. Yo te puedo tomar el Lysol. Porque las manos me las estoy desinfectando yo, pero yo tengo que asegurarme de que esa persona, si llegó y tiene en la ropa, tiene probabilidad de contagio, yo elimine, porque en el aire se puede percibir el virus y yo puedo adquirir el contagio. Entonces, yo lo que le recomiendo que para cuando va a tener ese tipo de intercambio, pues tenga Lysol. Incluso en las clínicas hacen el proceso. Yo que tuve la oportunidad de hacerme una tomografía porque tenía miedo de que tenía COVID, ¿verdad? Yo me llevé mi Lysol y yo todo el espacio donde me iba a hacer la tomografía lo empapé de Lysol. Y esperé unos segundos y me acosté. Porque entiendo, ¿verdad?, que me debo proteger a pesar de que otro esté desinfectando. Ahora, esa es la respuesta. Usted desinfecta su vehículo y usted desinfecta el paquete y también se desinfecta después que le suministran a usted cualquier tipo de pago, lo que sea, porque en la moneda incluso hay mayor probabilidad porque se mueve por muchas personas. Esa es la palabra. Así es. Yo tampoco vendo ningún desinfectante, pero como no puedo encontrar Lysol, yo compré, el CCN hizo uno que es de la marca Líder, Okay. con
que para quien no pueda conseguir Lysol, ese resuelve. Perfecto. Y Dice, yo compré 25 Lysol en Amazon, ustedes ven. En Amazon es que me resuelve la vida. Así es. Bueno, dice José Luis Durán, ¿considera usted que debe de suspender el proceso de ponche a la hora de entrar o salir de la empresa? Sí, claro, claro. Eso lo dije en el proceso. No sé si estabas aquí, José Luis, pero tiene que eliminar ese proceso de ponche. Hablamos de ponche con una tarjeta con los dedos, porque si es biométrico, donde yo tengo que pararme enfrente, pues felicidades. Y hay otras empresas que se han ido a otro nivel, donde identifican qué empleado está entrando sin mascarilla al lugar de trabajo. Y le hace un chequeo de la temperatura y todo, para que ustedes sepan cómo estamos en la tecnología. Pero definitivamente hay que eliminarlo. Eso no es negociable. Muy bien. Ángel Gil nos comenta que lo correcto creo que colocar un lavado de manos eficaz en los trabajos al entrar. Sí, pero no sé de qué manera podría hacerse un lado en otro, porque van a haber empresas que no va a ser factible hacerlo así. Porque imagínese usted que tenga que entrar un volumen considerable de empleados a la empresa y que todos tengan que tomar el jabón y lavarse la mano y esperar los 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Sí. Entonces la manito limpia, yo sé que es un poquito más costosa, pero es la que nos puede resolver más fácil. Aunque el jabón es más efectivo, ¿eh? Pero es menos funcional. Ok. Dice Manuel Santana, ¿puedes implementar un nuevo método de ponche no directo? Ok, eso fue contestándolo, dependiendo de Sí, la empresa que biométrico. tengas. Ajá. Pero únicamente con reconocimiento facial. Y Ángel Gil nos dice, ¿se puede solicitar la prueba del COVID para exámenes prequirúrgicos? Mira, en las dos instituciones del que te hablé, que fue el Cabral y que fue el GEMI, si tú no tienes un diagnóstico de tener probabilidad de COVID, no te lo hacen. Entonces tú tendrías que pagarlo y no te lo van a hacer de manera gratuita. Porque para poderlo hacer ahí, te hacen el protocolo que le comentaba ahorita, que te hacen las preguntas, el cuestionario, la revisión. Entonces eso hace que cuando sea para tú tener un proceso quirúrgico, pues no sea gratuito. Pero lógicamente deberías hacerlo, porque, y también verificar de qué manera está siendo desinfectada el salón de cirugía. Porque yo tengo amigos que son cirujanos y ellos salen del área de cirugía cuando entra a la clínica cercana una persona con probabilidad de tener COVID, porque ellos mismos no pueden estar expuestos porque pueden contaminar al paciente que va a ser intervenido. Ok. Gianna González nos dice que necesitamos que nos envíen esta presentación. Ya les dije que la van a recibir a todos los registrados. Sí. Cristian pregunta por los lineamientos, ya te lo vamos a mandar. Ok. Claro. ¿Qué pregunta por los lineamientos de protocolo o los lineamientos de la mascarilla? ¿Qué preguntó? De Ministerio de Trabajo. Sí, eso sí, se lo voy a mandar. Si ustedes quieren ahora mismo, si tú tienes los WhatsApp, yo te lo mando y tú se lo mandas ahora mismo para que vean que lo van a recibir, porque a lo mejor se quedan pensando, ¿y será verdad que me va a llegar? Le va a llegar, no se preocupe. Nosotros somos gente seria, ¿eh? Así mismo. Dice, ¿cómo solicito las pruebas para el personal en esos centros gratis? Simplemente con la indicación del médico. La indicación del médico. Y le voy a decir un secreto. No se lo digan que fui yo. Pero si ustedes tienen una situación en esa clínica, quien maneja todas las dos clínicas es una amiga mía que se llama la doctora Polanco, Sobeida. Ustedes le dicen, yo soy amigo de Guadalupe. Entonces, yo mira, que ella es casi mi cuñada, es mi sobrina, mi hijada. Entonces ella va a decir, ¿cómo va a ser? Entonces invádanle las dos clínicas que ella resuelve. Bueno, pues te ganaste una gran familia hoy, nueva. Sobeida Polanco. Muy bien. Sobeida, si tú estás por ahí, no me mates. Bueno, tanto Amarilis, Cristian, Julie, José, Ángel, todos dicen que excelente presentación. Nos alegramos. Gracias. Seymar Arria dice, ¿se puede esterilizar la mascarilla KN95? Ya dijimos que sí, ¿verdad? Sí, pero tiene que tener el método, saber hacerlo, que yo realmente lo que le aconsejo es que no la estén desinfectando, porque aparte de todo, las mascarillas N95 son muy débiles, se viven rompiendo. Entonces, como el reuso no vale la pena, usted va a consumir más utilizando el químico que la va a desinfectar que la misma mascarilla.
Y en Amazon están baratísimas, están baratísimas. Ok. Yo Pedro compré 200 Batista, juntas, y ya salió de $34. Pedro Batista nos dice, ¿hay alguna forma de obligar a los empleados a dar sus informaciones de salud, incluyendo enfermos de VIH? De no ser así, ¿qué Pero medidas qué puedo buena tomar? pregunta, Pedro. Ese es mi compadre, si es Pedro Batista, mi amigo del alma. Pedro, no, mi querido, tú no puedes obligar a la gente que te dé diagnóstico de VIH. ¿Qué es eso? Eso está prohibido por la ley. Eso es discriminatorio, al igual que las Él pruebas de dice embarazo y demás. que de no Ahora, que ser así, sí, tú lo puedes ajá, exacto. enamorar para que te hablen si son hipertensos, de todo lo otro, porque incluso aquellos empleados a los que tú le has hecho pruebas de espirometría y de audiometría, te dan un histórico médico. Y hay unas preguntas que se hacen por ahí. Si usted es hipertenso, si usted ha fumado, si usted ha trabajado con algún tipo de químico, talala, talala. Y eso hace que tú tengas un diagnóstico general, por lo menos un avance, que si la doctora Nido estuviera por ahí, pudiera yo decirle que hable. Un diagnóstico general donde con ese proceso ya tú identificas quién es diabético y quién no. Y las empresas que tienen consultorio tienen toda la oportunidad de monitorear a esos señores que andan medio, que se viven mareando para verificar cuál es el nivel de glucosa y cómo anda la presión, porque hay unos estándares de eso. Entonces, nunca se puede obligar a ningún empleado a que dé resultado de embarazo, de hepatitis, de VIH. Incluso hay una normativa ahí que si ustedes quieren, hasta se la mando también con Velázquez, para aquellos que quieren intentar obligar a los empleados que le digan si tienen VIH abusivos, Pedro abusivo, no se puede. Muy bien. Rosalba Mencía nos dice, debe de comunicarse que un compañero dio positivo, se recuperó segunda y tercera prueba negativa para poder reintegrarlo al trabajo. Sí. Esto porque los demás compañeros que saben de esa situación sienten temor de que regrese o ansiedad por ello. ¿Se puede Sí, reintegrar esa persona? sí, tiene que comunicarlo porque recuerden que hablábamos que el empleado tiene que estar seguro y aunque usted no lo comunique, ese empleado se va a enterar. Y peor que se entere porque Juan se lo dijo a que la empresa lo diga. Pero usted hace una reunión y si no tienen un psicólogo, ni un médico ocupacional en la empresa, ni tienen otro médico que pueda, una gente que le pueda trabajar la parte psicológica del empleado, busquen ayuda. Además, vamos a ver si las ARS en algún momento nos ayudan con eso, porque se supone que deberían estarnos ayudando, ¿verdad? Entonces, manden un psicólogo, un médico, pero si no lo consiguen de esa manera, tenga bastante cuidado con dar esas informaciones, pero no significa que la deje de dar. Tiene que darla de una manera sutil sin perjudicar al entorno. Entonces, si usted educa, cuando la persona conozca de una situación parecida, va a saber que no hay problema, porque esa persona está educada y sabe que se tomaron medidas de control. Cristian González nos pregunta su opinión frente al uso de cámaras de desinfección. No me gustan las cámaras de desinfección. Realmente las cámaras de desinfección, el problema es el manejo que tienen. Que muchos van a estar utilizando la cámara de desinfección y van a infectar al desinfectado. Es decir, que la maniobra es el uso lo que no me gusta. Y además que el empleado está siendo expuesto a un agente que posiblemente, si no saben qué agente y cuáles son las afecciones que le puede dar a la salud, pueden estármelo enfermando, porque tiene que estar pasando por ahí de manera constante. Y si están utilizando un químico, un proceso, lo que sea que estén utilizando, puede ser que los empleados, en vez de salir ganando, puede ser que a futuro, ni siquiera muy lejanos, salgan con problemas. Esa es la situación. Yo voy más de la mano con que el empleado reciba protección del que ya conocemos, porque esas cámaras al fin y al cabo se desinfectan y cuando llegó allá otra vez estamos lo mismo, sí. Porque a la entrada del proceso. Lo que sí yo estoy muy de acuerdo es que en las empresas tengan un área de lavandería para los empleados que utilizan uniformes que no se lo lleven a la casa y que se separen. Sí, se separen los uniformes en la empresa para que el empleado no se lo lleve a la casa y lo contamine con su ropa común y corriente. Muy Asegúrese de tenerle interesante. locker a los empleados.
Muy bien. Walkiria Mercedes dice excelente Mi participación, amiga Walkiria. como siempre aportando al desarrollo de una cultura de seguridad y salud. Esa tiene el protocolo mejor que lo que yo le puedo decir a ustedes. Ella trabaja en Vinícola del Norte. En Vinícola del Norte, antes de que el gobierno decidiera mandar a todo el mundo para su casa, en Vinícola del Norte decidieron ellos, a todo envejeciente, mandarlo con todo y sueldo para su casa y no se preocupen y tengan la comida y tengan todo. Yo quisiera ahora trabajar en Vinícola. Yo no trabajo en Vinícola porque le tengo que quitar el puesto a Walkiria. Angelis dice Ahí tienen de igual, todo. muchas gracias por su información. Coralis Díaz. Ana Saba nos pregunta qué se recomienda para la desinfección de vehículos. Lo mismo con lo que desinfectamos áreas, desinfectamos el vehículo. Ujú. Recuerden que tenemos manito limpia, tenemos jabón, tenemos alcohol al 60%, recuerden, pero tampoco vamos a dañar el vehículo. Vamos a ver con qué lo limpiamos, las áreas que limpiamos, para saber qué tipo de químico utilizamos. Ujú. Sí. Y si el empleado entra y sale, cada vez que entra y sale, tiene que desinfectar. Estamos hablando del chofer que anda entregando paquetes. Anthony Cabrera dice, si al momento de la jornada de trabajo un empleado empieza a presentar los síntomas y le hacen la prueba y sale positivo, ¿cuál es el protocolo a seguir en la compañía? Hay que desvincular el proceso laboral, es decir, no que lo vamos a cancelar, sino que se vaya a su casa o se vaya a aislamiento a la casa, donde lo mande en la parte médica, si el médico decide si lo va a internar, lo va a poner en su casa, pero hay que notificar a Salud Pública. Ya Salud Pública va a estar informada por la clínica donde se le hizo la prueba, porque lógicamente tienen comunicación constante, pero la empresa tiene el deber, sin importar que Salud Pública se entere por la clínica, de decir, fulano de tal, cédula tal, en tal fecha fue notificado de que dio positivo a COVID. Amarilis nos pregunta si existe un protocolo para los colegios de cuidado infantil. Los padres retornan al trabajo y los niños no saben qué hacer. ¿Existe un protocolo para estas instituciones? Sí, existe un protocolo para todos los tipos de negocio, para el colegio, para banca de apuestas, para cualquier negocio productivo de República Dominicana y cualquier parte del mundo. Lo importante aquí es que nosotros identifiquemos, como hablábamos ahorita, identifiquemos cuáles son las vulnerabilidades que existen en ese colegio. Sí. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? ¿Son niños? ¿Son adultos? ¿Son envejecientes? Por ejemplo, puede ser una universidad. Como la universidad, como UAPA, que todos nosotros que vamos a UAPA, sí tenemos una edad crujiente, que vamos a UAPA, que vamos a Pucamaima, que vamos a UTESA, que vamos a la UAS. Todas estas universidades tienen gente que tiene cierta edad, pero los que son colegios de niños, de bebés, lo que son la guardería, también tienen su protocolo. Es decir, cada uno se va a ajustar a cada uno. Entonces, no importando cuál, recuerden que las medidas que vamos a tomar son dependiendo del tipo de vulnerabilidad y de exposición que tenemos en la empresa para evitar contagio, sin importar. Aurora dice, los expendios de comida masivos y los colegios con los cursos y o talleres grupales, ¿qué medidas se pueden implementar? Pues el riesgo es mayor. Bueno, ya usted dijo algo. Además, ¿en qué página española se pueden encontrar las especificaciones para las mascarillas de telas? Sí, como le decía, yo le voy a hacer llegar el documento porque no lo tenía aquí, no sé que ya soy la pregunta, y ahí mismo, si quieren, le doy el link para que siga investigando de más temas. Porque yo acabo de terminar una maestría en España y por eso tengo mucha información de allá. Ok. ¿Qué opina del desinfectante VIP? Yo no lo he usado, pero yo prefiero utilizar el que ya tengo, que me está dando bastante resultado y me siento ligerita y tranquilita. Y mi mamita, que es diabética y está en cama desde 2015, no anda tosiendo todavía ni nada. Entonces yo creo en ese y en el jabón de Cuava. Ok. Dice Kelly, si en la mayoría de personas el COVID es asintomático, ¿qué efectividad tiene un termómetro para saber si tiene COVID? Ay, no. Por eso se hacen, qué buena, muy interesante pregunta. Me gustó tu pregunta, quien sea que esté por ahí. Miren, como son asintomáticos, las preguntas que se le hacen para el diagnóstico son las que te van a llevar a evaluar verdaderamente con una prueba médica el estado del paciente o de este caso del trabajador.
Por ejemplo, para que tengan una idea. Si yo no estoy presentando síntomas, sí, y a pesar de que no estoy presentando síntomas, yo estoy expuesta a personas que sí lo están, o yo estoy en un área física, una localidad donde hay mucho contagio, y yo suelo utilizar delivery. Yo a veces hago el supermercado que está en la esquina. Sí, ese tipo de preguntas hacen que ti te identifiquen como vulnerable o no vulnerable. Sí, tú tienes probabilidades altas. Ahora, ¿qué pasa? Por esa razón, empresas como yo les comentaba ahorita, tanto La Aurora como Alma Norte, hicieron pruebas a todos sus empleados, pruebas rápidas, por ese mismo tema. Porque entendieron de que no basta con que tú tengas fiebre o no tengas fiebre, porque a mí me puede estar dando fiebre, porque yo me hice una quemadura hace unos días, la tengo en esta mano, y la quemadura si se me infecta, como soy diabética, me puede dar fiebre, pero yo no tengo COVID. Entonces estoy saliendo con fiebre, sin tener COVID. Los que me conocen y mis estudiantes que cogieron clase ayer, que algunos están aquí en esta charla, saben que anoche yo me la pasé tosiendo. Y algunos dirían, profe, tenga cuidado. No, es que me está dando una alergia, un asunto que tengo aquí cerca de la casa. Entonces, imagínese usted que me dé fiebre porque tengo una lesión en el brazo con una quemadura que se infectó y que encima de todo tenga tos. Ya a mí me cogen miedo y ya saben que creen que yo tengo COVID, pero efectivamente no. Pese a eso, Guadalupe Leonardo se hizo la prueba del COVID, se hizo tomografía y todo, porque sintió que era vulnerable. Porque encima de mí diagnosticaron a un caballero, que yo vivo en un apartamento, en la cuarta, yo vivo en la segunda y él vive en la cuarta, lo diagnosticaron con COVID. Entonces yo comencé a salir por la puerta de emergencia, las 2 veces que salí en el momento, porque yo tenía que, si él le ponía la mano al pasamano, entonces dime, aunque yo estuviera protegida, hay que tomar menos probabilidad de contagio. Eso significa que yo me podía sentir que tenía COVID porque yo tenía tos y podía haber tenido una fiebre del susto. Pero en sentido general de la palabra, lo ideal es que se le haga pruebas rápidas a todo el mundo, aunque muchas de las pruebas rápidas a veces fallan, pero tiene mayor probabilidad de identificarse que no. Y esa prueba rápida anda como por los $25. Ok, Amy Taveras dice, ¿qué temperatura es una alerta al entrar el empleado al trabajo diario para tomar acción? Dijimos, generalmente 38 más 1, pero es 39 más 1, donde lo están tomando la mayoría, 39 para 40, pero con 38 más 1 es una advertencia. Que yo se lo puse, está aquí en la presentación, se la puse como en el quinto slide. ¿Cuáles son las características que se deben considerar para tú tener una alerta? Tener como esa alerta, ese temor, de que cuidado. Sí. Andy nos dice, si trabajo en un espacio solo y mi empleador dice que no necesito mascarilla ni ningún otro tipo de protección, ¿cómo debo proceder? Tú necesitas mascarilla cuando vas a salir de ahí. Y si tú no recibes visitantes. Y yo quisiera preguntarle, y si tú le das el permiso que encienda el micrófono, que me diga en qué tipo de sitio es que trabajas solo y nada. Ya que tú estás aquí, podría encender el micrófono y hacerme la pregunta directa. Porque yo dudo que en una empresa nadie tenga contacto con nadie. Porque hasta en la hora del almuerzo tú te juntas con Juancito en el comedor a hacer los chistecitos. Entonces, no es verdad que no usa mascarilla. La pregunta me la pueden hacer directa. Ajá. Pero si no está, si no quiere hablar, lo que Sí, estoy sea. por aquí. Okay. Muy bien. Andy. Buenas, ¿cómo están? Hola, Andy. Andy, pero déjate ver. Ahora mismo no. No estamos en condiciones. Me hiciste toser, Andy. Está bien, gracias. No hay problema. Ok, gracias. Dime, Andy. Mi inquietud es porque trabajo en un espacio en donde estoy solo frente a un computador, pero tengo contacto directo con personas que van a llevarme documentos a firmar y suben donde mí, que es que estoy prácticamente en la recepción de la oficina. Entonces, ella me dice que yo no tengo ningún tipo de riesgo con contagiarme, ya que los documentos me los pasan por la puerta. Ya yo tengo la respuesta. Es en sobres que llegan los documentos. Andy, yo tengo la respuesta. Bueno, yo solo sé media dura. Algunas personas que están aquí me conocen y saben que la respuesta que yo voy a dar, si es dura, es dura. Si esa persona te quiere mantener trabajando en esas condiciones, no está cumpliendo con la ley.
Sí. Y en el artículo que yo le di ahorita, el 7.1 del reglamento 522 dice que te tienen que evaluar los riesgos y las vulnerabilidades. Por lo tanto, en el 7.1 dice, no obstante a eso, en el 7.14 del reglamento dice que hay que hacerte evaluaciones médicas. En algún momento, si tú te sientes vulnerable, hay que hacértela. Y no obstante a eso, en el 8.1, donde se establece que tú tienes que tener un programa de seguridad, también hablan en el elemento número 4 que tú tienes riesgo de salud. Sí. Por lo tanto, aquí viene la respuesta para esa persona. Ojalá esté aquí. Si esa persona no cumple con sus requisitos, tú tienes toda la autoridad y capacidad de demandarla. ¿Te gustó? Ahora, si tú vas a demandar y no quieres pedir el empleo porque a Jesús, que si demando, después me cae, entonces es tu responsabilidad. Ahora, si tú quieres irte como niño bueno, que por ahí vi a mi amiga Tania, que a lo mejor me va a decir, Guada, pero tú sí eres ruda, y a mi amiga Walkiria, que también, me van a decir a mí que no, que eso es muy rudo, que pobrecito, que el empleador. Entonces yo le voy a contestar como si fuera una de ellas, no como si fuera Guadalupe. Usted trate de ser una persona con inteligencia emocional, trate de convencerle y decirle que usted necesita su mascarilla, que aunque no la necesite, usted está dispuesto a usarla. Y que usted tuvo un curso que le dijeron que había que usarla, porque usted tiene contacto con la persona. ¿Sí? Y con los materiales. Sí. Entonces, de esa manera, usted se protege. No obstante a eso, yo creo que de alguna manera, a menos que yo me equivoque, usted va al baño en el transcurso del día. Entonces, que usted tiene que pasar al baño, usted tiene que pasar al comedor, usted tiene que hablar con la encargada de compra, usted tiene que hablar con ella, que es su supervisora. Entonces, ella no tiene nada. Va a pasar como me dijo a mí una enfermera un día que me iba a tomar una muestra médica, que yo le dije, doña, pero usted no tiene guante puesto. No se preocupe, que yo no le tengo miedo a usted, yo, pero no usted a mí, soy yo a usted. Significa que tenemos que protegernos y no permita que no te den la mascarilla. Si por el momento no te la dan, cómpratela. Yo la Están a compré. 50 pesos en la farmacia. Pero tú no puedes estar comprando mascarilla. Pero tú te la vas a comprar porque tú tienes que protegerte también fuera del trabajo. ¿Ves? Exacto, yo la compré por mi familia, pero Claro. incluso Pero tienen que entregártela obligatoriamente. durante esta No. suspensión me enteré que no estaba ni en TCS. Peor aún, mi amor. Tú no tienes seguro. Yo voy a demandar entonces. Muchas gracias. Bueno, está bien. Dile que fue Guadalupe que te mandó. Mira, tenemos otra pregunta. Sí. Jennifer Gómez le manda saludos, querida profe. Hola Jennifer, ¿cómo tú estás? Déjate ver. Dice, me gustaría saber si un empleado que sea considerado muy vulnerable ante una infección del virus está obligado a retornar a sus labores cuando la empresa se lo pida o debe mantenerse suspendido. La empresa debería tener suficiente responsabilidad de no obligarlo a entrar o buscar alternativas. Ahora sabemos que las empresas necesitan ser rentables. Depende de la actividad que haga esa persona, pero no debería, si es de alto riesgo, entrar a la empresa si la empresa no tiene las condiciones. Si no tiene las condiciones. Pero si, por ejemplo, la empresa lo manda a entrar y lo tiene aislado, totalmente aislado en un lugar donde no hay contacto con otro, entonces baja la probabilidad de contagio. Va a depender qué está haciendo la empresa para que esa persona no se sienta, ¿verdad?, desprotegida, porque también va a tener una situación psicológica, recuerden lo que hablábamos ahorita, de la prueba psicosocial. Entonces, psicosocial, eso va a provocar que la persona no sea productiva al momento de reintegrarse porque se siente vulnerable y se siente que puede ser contagiado y tiene miedo a morirse porque nadie quiere irse tan rápido del mundo, aunque seamos de 48, de 50, de 70. Eso es rápido como quiera. Mira, y tenemos ya una última pregunta porque hace rato que no pasamos del tiempo. Ay, está bien. Pero que este tema está muy interesante. Dice Seymar, bueno, dos últimas preguntas. Seymar dice, ¿qué probabilidad existe de contaminarse con el manejo de documentos? Esto está expuesto. Fíjate que hablábamos del documento. El documento, por ejemplo, a mí se me perdieron unas tarjetas de crédito. Y yo, en el proceso, y a mí me trajeron la reposición. Y vino con ustedes que viene en una fundita plástica y viene el sobre. Entonces, el joven, primero, la hizo, y después la hizo mío, pues acaso de no se veía mucho. Y luego se saca de ahí, porque ya el papel que está ahí es diferente al plástico y cada uno tiene un tiempo de permanencia, que está como en el slide número 8,
donde dice el tiempo de permanencia de el COVID en plástico, en papel, en metal. Entonces, lo recomendable es que usted ande lavando todo, pero como el papel no se lava, usted tiene que mantenerlo, pero lo ideal es que usted lo mantenga aislado hasta lo más que usted tenga de tiempo, para entonces usted maniobrar con él después que haya sido, ¿verdad?, aislado un tiempo hasta poder asimilar que el material no le va a traer contagio. Ahora, si es un proceso como el mensajero que fue a la capital ahorita, que entrega un papel y le tiene que entregar otro, definitivamente tiene que tomar la iniciativa como si tuviera contagiado el documento. Porque recuerden que no estamos viendo nada en ese sentido de si estamos siendo contagiados o no, porque el papel no viene con la etiqueta del COVID. Le quise poner ahí ese correo, por si acaso también, como ya se está terminando la interacción, ustedes los tengan, le pueden dar print screen a su pantalla, lo tengan, me pueden escribir o escribir por medio del TEP, como ustedes quieran, para preguntas que tengan que ver con esto. Ustedes saben que prontamente vamos a estar elaborando la parte de seguridad un tanto más puntual, así que ahí me pueden escribir. En esa carpeta que dice de acceso es donde yo tengo todo el material que les voy a compartir, ahí en esa carpeta de acceso, les voy a compartir para que el TEP se la remita, porque son quienes tienen todos los correos. De todos modos, ahí lo tendrán. Ok, la otra pregunta dice, ¿qué hacer con 2 suspendidos empleados que llamé a trabajar y dijeron que no podían para no usar transporte público? Ah, no, eso no. Eso usted busca el artículo 88 porque se está negando a trabajar. Si no son de alto riesgo, usted sencillamente lo desvincula y lo hace un expediente de la lista negra. Así como le dije ahorita que demandaran a la empresa, usted ahora acá empleado también, porque ¿qué es eso? Porque compren un carro y que lleguen en un Sonata. ¿Qué es eso? ¿No hay una lista del tiempo que dura el virus en los diferentes tipos de materiales? Sí, está, yo le puse algunos materiales, se lo puse aquí en la presentación, está arriba, está aquí. Aquí está la madera, está el papel, está el metal, pero hay otros materiales. Yo, por ejemplo, compro una piña y yo la lavo como si estuviera contaminada, asumiendo que la piña tiene COVID. Todo, lave todo. No se restrinja, porque se lo trajo su primo. Mira, también considero pertinente que nos hables un poquito del curso que vamos a llevar a cabo en conjunto. Ahí en el Sí. chat le acabo de poner el enlace donde pueden ver los detalles y también registrar su participación. Sí, pues nosotros vamos a estar trabajando el Diplomado de Seguridad y Salud en el TEP. Va a comenzar el 11, creo que, bueno, no tengo la fecha de mi agenda, pero va a comenzar en julio y la intención es que nosotros podamos llevar a cabo toda la capacitación y que las personas que tomen ese curso queden capacitadas para implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo que exige el reglamento 522-06. Ahí vamos a estar trabajando la doctora Alejandra Nido, el ingeniero Hermes Olivo y yo. Vamos a estar trabajando con todo lo que es la capacitación en este diplomado. Eso, por ejemplo, Alejandra Nido es una doctora ocupacional de vasta experiencia, también trabaja con la ARL. Hermes Olivo tiene cientos de auditoría de responsabilidad social y también está certificado en la normativa de OSHA y de ISO y demás, hasta de responsabilidad social como RAP. Y en mi caso, pues ahí yo le bajé por aquí, no sé si lo tienen, pues me conocen un poquito de mí, aunque está por ahí. Ahí están mis credenciales también. Sí, Nosotros vamos también a estar están en trabajando el la... diplomado. Sí, y nosotros vamos a estar trabajando el diplomado y la intención es que se puedan inscribir y que nosotros podamos de alguna manera contribuir con la comunidad del Cibao, de todo el país, porque se va a dar de manera virtual, podamos contribuir con que la gente pues se adecue. La intención aquí es más que nada hacerlo tan práctico como que al final del proceso ustedes puedan tener un documento en la mano que nosotros podamos evaluar y podamos decir, pues le falta tal cosa para que ustedes lo puedan presentar al Ministerio de Trabajo. Sabemos que el Ministerio de Trabajo pues tiene todos los años, en abril, que este año no se dio, tiene lo que es la parte de la certificación de los programas. Aquí mismo en el grupo he visto personas que pues ya yo también le he trabajado el programa y que han tenido la oportunidad también de capacitarse en el mismo sentido de los diplomados que hemos ofrecido. En este caso hemos mejorado el proceso porque hemos incluido también lo que son las evaluaciones de riesgo que conlleva la parte del COVID y
en todo el sentido de la palabra, pues la intención es que ustedes pues nos apoyen en eso y que se apoyen ustedes también, que tengamos aquí la manera cómo enfrentarlo. Recuerden que esto es una relación de trabajo y una relación de empleador-empleado, donde los dos tienen que estar lo suficientemente educados y comunicados y informados para que la seguridad realmente sea valedera. Entonces, ahí Así es. estaremos. Si tienen el link por ahí, ahí está. Sí, Entonces, ahí está, todos los de detalles parte. del diplomado están en el link. También están, entiendo que Edwin lo subió a las redes y ahí Sí. están. Entonces, nos pueden preguntar directamente al TEP, porque lo vamos a estar trabajando con mi compañía, que es Consultoría Empresarial de Soluciones Organizacionales, y el TEP, haciendo conjunto para poder hacer un joint venture entre los dos y podamos llevar una mejor calidad de lo que podemos trabajar. Como estamos trabajando en equipo, esa es la intención. Así es, lo mejor de todos. En relación ya a las inscripciones, lo pueden hacer, hay un formulario de registro en ese enlace y donde usted pone sus datos, su correo y ahí estará recibiendo las informaciones para inscripción, pagos y demás. Perfecto. Les recordamos que ha sido grabado el webinar y que lo vamos a estar compartiendo con todos los registrados. Tenemos a Edwin por aquí que tiene unas palabras ya para finalizar. Hola. Hola a todos. Entré tarde también porque tenía otro compromiso, pero para todos, Guadalupe fue mi profesora. Estudiamos juntos en la carrera. Nosotros éramos canchanchan en la universidad. Somos todavía. El tiempo pasado, desde que estudiamos juntos, hace como 2 o 3 años, ¿verdad? Que nos graduamos de ingeniería industrial. Y entonces, en realidad te quería agradecer y estoy feliz de trabajar contigo de nuevo, de estar contigo de nuevo. Conozco la calidad de tu trabajo y admiro todo lo que haces. Así que para nosotros en el TEP es un gran alegría, una gran alegría tenerte con nosotros de nuevo. Y nada, a todos que se animen, bueno, ahí está toda la gente que conocemos, que se animen a inscribirse porque eso es sin desperdicio. Si esta clase, que fue 1 hora y media, le pareció fascinante, imagínense un diplomado de 88 horas con la doctora Nido, que es una persona que yo también respeto y quiero muchísimo, Guadalupe, todo el equipo. Así que están ahí las inscripciones, como son virtual, necesitamos, el cupo es controlado, así que asegure su cupo a tiempo para que no se quede para el siguiente. Así que, Guadalupe, mi querida, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que vamos a tener que hacer como una parte 2, porque en realidad esto ha sido como una escuela. Siempre dispuesta. Hacemos una parte 2. Seguro que sí, así que ya te llamaré. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar. Como ya bien dijo Marinés, vamos a tener en pronto el link del webinar en YouTube, en la cuenta nuestra, y se lo vamos a hacer llegar a todos ustedes que se inscribieron para este webinar y lo pueden compartir más adelante. Sí, y todas las informaciones que yo le prometí, porque yo soy mujer de palabra, yo cumplo lo que prometo, así que van a tener las informaciones de todo tipo, la presentación y todo, no solamente el video, sino todo. Y de la misma manera, por el diplomado es de esta manera, es decir, manteniendo informaciones que ustedes pueden utilizar inmediatamente para sacar provecho de sus compañías. Muchísimas gracias a todos. Un buen fin de semana y descansen, manténganse sanos y a protegerse para que no tengan que llamar a Guadalupe por asesoría por enfermedad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos.